Prólogo. La llegada. El sonido del despertador fue lo primero que escuché ese día. Mi nombre es Kai Nakano, y hasta ese momento, era un chico común. 16 años, aficionado a la tecnología, los animes, los cómics y con un talento especial para meterme en problemas por pensar demasiado. Mi vida era normal. Tan normal que dolía. Escuela, casa, proyectos de robótica, soledad, y repeticiones eternas de Iron Man por las noches. Siempre soñé con ser como Tony Stark, pero la realidad era mucho más aburrida y gris. Hasta que bueno, me morí. O eso pensé. Todo se volvió blanco. Sin dolor, sin cuerpo. Solo una sensación de vacío y luego, una voz femenina, suave, encantadora y al mismo tiempo peligrosa. Ara, sí que tú eres el famoso Kai Nakano. Dijo una mujer que parecía sacada de otro mundo, literalmente. Su belleza era irreal, su vestido largo, y el aire que la rodeaba era como el de una diosa porque lo era. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos pasó? Pregunté, algo asustado pero tratando de mantener la calma. Soy Freya, diosa del deseo y la belleza. Y tú, mi querido mortal, fuiste elegido para un pequeño experimento. ¿Elegido? ¿Por qué yo? Ni siquiera he terminado mis proyectos de este semestre. ¿No puedes mandarme de vuelta? No. Respondió sonriendo mientras pellizcaba suavemente mi mejilla. Mira esos cachetitos, tan frustrados. ¿No quieres una segunda oportunidad en otro mundo? Uno donde puedas volverte, digamos, alguien interesante. Oye, suéltame. Y claro que no quiero. ¿Y qué tipo de mundo es ese? Un mundo aburrido, como el tuyo. Pero esta vez, serás la chispa que lo cambie todo. Se llama Oregairu. Se inclinó hacia mí, su voz más seductora aún. Y tú, serás el Tony Stark de ese mundo. ¿Qué? Oregairu. Es un romcom. No tiene sentido meterme ahí. Precisamente. Por eso lo harás interesante. Antes de poder replicar, levantó una mano y me empujó suavemente con un dedo en la frente. Una luz me envolvió. Disfruta tu nueva vida, Kai-kun. Y entonces, oscuridad. En el mismo plano celestial, otra figura apareció. Bajita, vestida con un vestido blanco y un listón azul que parecía más grande que su cuerpo. Hestia, la diosa del hogar. ¿De verdad era necesario ser tan cruel, Freya? Lo era. Si no lo trataba así, no hubiera aceptado nunca. Ese chico se habría quedado estancado en su mundo como un ermitaño amargado. Aún así tienes cara de que te sientes culpable. ¿Y que sí? Respondió Freya, mirando al vacío donde Kai había desaparecido. A veces tienes que actuar como la peor basura para que alguien más brille. Pero al menos admito que esos cachetes eran muy divertidos de apretar. Un pitido constante, una luz blanca y un dolor en todo el cuerpo como si me hubiera pasado por encima un tren. No, espera, si me pasó algo por encima. Kai, ¿puedes oírme? Abrí los ojos con dificultad. El techo blanco y sin decoración me indicó lo que ya sospechaba. ¿Un hospital? ¿Qué? ¿Dónde? Está despierto. Dijo una voz seria, racional, casi robótica a mi derecha. Un hombre de bata blanca con gafas y una expresión impasible tomaba notas. Su peinado estaba tan ordenado que parecía un algoritmo. Yukimura Shinya, decía la placa en su bolsillo. Kai Nakano. Has estado inconsciente 3 días. El informe médico indica que salvaste a una niña de ser atropellada. En el proceso, el camión te impactó directamente. Tienes fracturas en ambos brazos, costillas, pierna izquierda, y una conmoción cerebral. Genial, me hicieron seca y aún así me atropelló un camión. Ironía nivel Dios, gruñí entre dientes. A la izquierda, otro doctor, más relajado, de cabello oscuro con algunas canas, hojeaba una tablet. Su expresión era amable pero con ese brillo en los ojos, de alguien que ya había visto demasiadas locuras. Kai, soy el Dr. Mauro Nakano. No soy tu pariente, por cierto. Pero me asignaron como tu médico principal por coincidencia de apellido. Fascinante, ¿no? Sonrió. Te haré algunas preguntas para el informe, ¿está bien? Supongo, no es como si pudiera correr. Nombre completo. Kai Nakano. ¿Edad? 16 creo. ¿Recuerdas dónde vives? Me quedé en silencio. ¿Dónde vivía?
El recuerdo de mi habitación, mis herramientas, mis cómics se desvanecía como humo. No. ¿Familia? ¿Padres? ¿Amigos? ¿Alguien que debamos contactar? Nadie. El silencio fue incómodo. Yukimura alzó una ceja mientras me auscultaba, sin decir nada. Mauro soltó un suspiro largo, se masajeó la sien como si hubiera revivido un trauma oculto. Uf, aquí vamos de nuevo. Murmuró. ¿De nuevo? Tu caso me recuerda a unas quintillizas problemáticas. Cada una con su propio paquete de tragedias, cabezonerías y dramas existenciales. Y todas terminaron en mi casa temporalmente en algún momento. No me preguntes cómo. Me quedé en silencio, mirándolo con el ceño fruncido. Mira, Kai, sé que no tienes a nadie. Pero la buena noticia es que mi familia tiene un departamento con una habitación libre. Si no tienes dónde ir cuando te den el alta, puedes quedarte ahí por un tiempo. Sin compromiso. ¿Por qué? Porque si no, terminarás abandonado por el sistema. Y créeme, ya tengo suficiente culpa cargando con 5 quintillizas y un genio antisocial que se cree cupido científico. Una más no hace diferencia. Yukimura lo miró con el ceño fruncido. Eso no es científicamente exacto. Aumenta la carga de estrés acumulado. Shinja, nadie te pidió estadísticas. Me giré hacia la ventana, suspirando. Habría ido así que esto era mi nueva vida. Mi traje de Iron Man, mi laboratorio. Solo dolor físico, trauma y ahora un departamento con un médico con demasiados recuerdos de chicas problemáticas, Julián. Ni siquiera me dejaron rechazar esta vida. Pero la salvaste, ¿no? La niña. Me quedé en silencio, quizás eso fue lo único que hice bien. 鳴き声と空気合わせの以上そんな僕の未来を強く願うか革命前夜僕たちの声は夜明け前に焚き消されてく願い腰独断ない悪意それすらも飲み込んだスーパーヒーロー行き過ぎなってギリギリな僕らを目と目合わせて声にならない声が確かに聞こえてたんだいやいやその愛は守るために必要なのはそんなにやる気じゃないぜ決められることのないありふれた未来を全部もやり尽くして絶対レード理由も体裁も関係ないもうフラッシュバックですコミュニケーションやまずっと僕らの待っていない延長線上聞こえたい一人の SOS そうなんだだってこの感情がまた叫んでんだって絶対鳴き声と空気合わせも以上奪われることのないありふれた未来をななな運命がなんだってなぜそうなんだってその目につった全部を抱えて生きていくんだ間違いないさ夜明けが来なったって目が目に黙らんだっていくつ子供得ている絶対レード Los primeros días fueron insoportables, cada movimiento me recordaba cuán frágil era el cuerpo humano cuando se enfrenta a una tonelada de acero en movimiento. Dolor en los huesos, en las costillas, en la cabeza. Todo. Me sentía como una figura de acción mal ensamblada, pero al menos estaba vivo. Kai Nakano, ¿me escuchas? Preguntó el doctor Mauro Nakano al entrar a la habitación, con una sonrisa amable y una tableta en mano. Asentí con esfuerzo. Te atropelló un camión. Salvaste a una niña. Te rompiste más de 10 huesos. Pero lo lograste. Sobreviviste. Vaya que heroico de mi parte, dije sin emoción. ¿Recuerdas tu edad? 16. Cumplo en octubre, respondí casi por reflejo. ¿Familia? ¿Alguien a quien podamos contactar? Me quedé en silencio, Mauro bajó la tablet lentamente, notando mi expresión vacía. Nadie, murmuré a su lado, otro doctor ajustaba mi monitor cardíaco con precisión matemática. Llevaba gafas, bata blanca impecable y una mirada calculadora. Su nombre, Yukimura Shinja. Increíble, tu recuperación está avanzando a un ritmo anormalmente rápido, tus fracturas están soldando a una velocidad por encima de la media. Eso es bueno. Es interesante. Desde un punto de vista clínico, excepcional. Desde uno biológico, intrigante. Y desde uno humano, irrelevante. Rodé los ojos. Genial. Un robot con título médico, Mauro, por otro lado, era más cálido.
Aunque a veces murmuraba cosas como ¿por qué siempre me tocan los genios rotos? O esto me recuerda a aquellas quintillizas y al chico con fórmulas de amor. A los pocos días, cuando pude sentarme sin marearme, me empezaron a traer hojas y una laptop vieja para estimular el cerebro. Gran error, no tardé en llenarlas con fórmulas, diseños, circuitos. Ideas para prótesis avanzadas, una IA básica, incluso un modelo de reactor miniaturizado. Todo garabateado con precisión obsesiva. Una tarde, Mauro entró justo cuando ajustaba una simulación de energía en pantalla. ¿Eso es un sistema de distribución energética con contención rotacional? Lo llamo un núcleo de energía de arco. Solo una idea. Teórica, claro. ¿Dónde aprendiste eso? Leí. Mucho. Tengo buena memoria. Kai, lo que has dibujado aquí no es nivel de secundaria. Esto lo debatirían en un laboratorio de investigación. Me encogí de hombros. Para mí, era normal, solo necesitaba pensar, dejar que mi cabeza hiciera lo que mejor sabía hacer. Construir. Yukimura se acercó para observar los papeles. Esto no es común. Este nivel de lógica aplicada no se ve ni en estudiantes universitarios. Ya veo por dónde va esto, murmuró Mauro, masajeándose la sien. Otro niño genio con problemas emocionales. Aquí vamos de nuevo. ¿De nuevo? Dejémoslo en que no eres el primero, pero puede que seas el más complicado. Se sentó a mi lado y me miró con seriedad, aunque sin dejar de sonreír. Kai, no sé por qué estás solo, ni qué llevas dentro de esa cabeza, pero lo que haces tiene valor. Si decides usarlo bien, podrías cambiar muchas cosas. No estoy interesado en cambiar el mundo. Entonces empieza por ti mismo. Suspiré. Lo último que quería era involucrarme con gente. Ya lo había visto antes. Cuanto más te acercas, más duele cuando se van. Pero algo en las palabras de Mauro me hizo pensar, quizás esta vida podía tener otro propósito, quizás, los pasos eran torpes. Cada movimiento me recordaba que mi cuerpo seguía en reconstrucción. Aunque los doctores decían que mi recuperación era milagrosa, no se sentía así. Cada mañana me dolían huesos que ni sabía que existían, pero al menos ya no estaba en una cama de hospital, ahora estaba en un departamento que, a simple vista, parecía demasiado grande para una sola persona. Mauro Nakano, uno de los médicos que me atendió tras el accidente, me ofreció quedarme en una habitación libre. No pregunté por qué tenía espacio de sobra, tampoco me importaba. No tienes a dónde ir, y no pienso dejar que un chico de 16 años duerma en la calle. Puedes quedarte aquí mientras te recuperas, me dijo sin rodeos. ¿Y qué obtienes tú? Satisfacción moral. Y, si limpias tu plato, un milagro. Acepté. No porque confiara en él, sino porque no tenía otra opción. La rutina era predecible, despertar a las 6. Caminar por el pasillo como un robot descompuesto. Tomar el desayuno que Mauro dejaba antes de irse al hospital. Hacer ejercicios de rehabilitación. Y luego, leer. O pensar. O diseñar cosas absurdamente complicadas en mi laptop vieja. Durante días, no hablé con nadie más. Mauro venía por las noches, se aseguraba de que comiera, y a veces me hacía preguntas incómodas que evitaba responder. Una tarde, mientras trabajaba en un modelo 3D de soporte para una pierna con asistencia hidráulica, Mauro se asomó por la puerta. ¿Eso es parte de tu terapia? Algo así. Se acercó, observó el diseño en la pantalla, y silbó bajo. No sabía que te gustaba el diseño biomecánico. No me gusta. Solo me resulta fácil. Claro, ¿y las ecuaciones que dejaste en la cocina también te resultaron fáciles, eh? Me encogí de hombros, él se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. Tengo algo para ti. Una oportunidad. Lo miré de reojo, esperando la trampa. Hay una plaza abierta en el examen de ingreso de la preparatoria Soulu. El director es viejo conocido. Podría anotarte si estás interesado. No estoy. Tampoco estabas interesado en seguir con vida cuando te encontré. Y mírate ahora, tomando sopa sin ayuda. Rodé los ojos. ¿Por qué tanto interés? Porque cuando uno ve a un chico sin familia, con el cuerpo hecho polvo y una mente brillante, tiene dos opciones: ignorarlo o ayudarlo. Yo elegí la segunda. Y si me vas a hacer arrepentirme, al menos esfuérzate. Me quedé en silencio. La fecha del examen es en 2 semanas. Si te animas, está todo listo. Solo tienes que presentarte y demostrar lo que sabes. Aunque con tu nivel dudo que repruebes.
Se dio la vuelta y antes de irse, añadió. Ah, y si decides no modifiques el uniforme. Nada de circuitos ocultos ni capas resistentes al fuego, Sobu no es una película de superhéroes. No prometo nada, murmuré. Esa noche, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía tras la ventana, miré el formulario de inscripción que Mauro había dejado sobre el escritorio. No estás solo, había escrito con letra rápida en una nota pegada al borde. No lo leí en voz alta, solo lo arranqué y lo dejé a un lado, pero al mirar el formulario una vez más tomé el bolígrafo. El aula estaba fría. No por el clima, sino por la forma en que todos evitaban hablar. Había unos 20 estudiantes sentados, todos con el mismo rostro de tensión. Algunos repasaban sus apuntes. Otros simplemente miraban al frente, petrificados. Yo solo estaba ahí, sentado al final. Mirando el reloj una hora, pensé. Esto no debería tomarme más de 20 minutos. 2 semanas habían pasado desde que Mauro me ofreció esa oportunidad. No hablé mucho con él después de eso. Me dediqué a recuperar fuerza en la pierna y preparar el examen a mi manera. No necesitaba estudiar, en realidad. Ya sabía más de lo que cualquier libro de secundaria podía enseñarme. Lo difícil no era el contenido. Era fingir que no sabía demasiado. Mauro me lo advirtió. No te conviene sobresalir tanto. Vas a llamar atención no deseada. Siempre la llaman los accidentes, le contesté sin pensar. Una profesora de lentes redondos, seria pero joven, ingresó al aula con una carpeta bajo el brazo. Detrás de ella venía un hombre con bata blanca y cara conocida. Yukimura Shinya, el mismo que ayudó en mi recuperación. Ambos hablaron entre sí, luego Shinya me vio, y asintió con una sonrisa. La profesora pasó a repartir las hojas. Tienen 60 minutos. No se permite el uso de calculadoras ni ningún tipo de dispositivo electrónico. Si terminan antes, pueden entregar y salir en silencio. Perfecto, pensé. Silencio. Mi especialidad: leí el examen completo en menos de 3 minutos. Matemáticas. Lógica. Lenguaje. Ciencias, fácil, como respirar. Tomé el lápiz y comencé. Mientras otros apenas terminaban la primera página, yo ya iba por la última, no por prisa, solo porque mi cerebro se aburría si no se movía. Cuando terminé, revisé todo una vez, por costumbre, luego me levanté, caminé con algo de dificultad por el bastón ortopédico que aún usaba, y entregué la hoja. La profesora me miró extrañada. ¿Terminaste? Sí, Shinya intervino con una sonrisa neutral. Conociéndolo, probablemente hace rato. Salí sin decir más. Mauro me esperaba afuera, apoyado contra la pared con una taza de café en la mano. ¿Cómo te fue? Creo que cometí el error de corregir una de las preguntas del examen. ¿Otra vez? El planteamiento estaba mal, podía dejarlo pasar, pero... Pero eras tú. Asentí. Él suspiró y bebió de su café. A veces me pregunto si el mundo está preparado para alguien como tú. El mundo no me pidió permiso. Mauro soltó una carcajada. Eres un desastre, pero uno con potencial. Vamos, te invito ramen. Esa noche, mientras bebía el caldo caliente con torpeza por culpa de la férula en la muñeca, no pude evitar pensar en lo que se venía: un instituto nuevo, personas nuevas, una vida que, aunque no te di, empezaba a tener forma. Pero si algo tenía claro, era que no importaba el entorno. Yo no había venido a encajar, había venido a construir. Frente al tablón de anuncios de la preparatoria Sobu, un grupo de estudiantes recién llegados se amontonaba como abejas sobre un panal de papel. Los resultados del examen de admisión estaban impresos con claridad, organizados por puntaje, como si el destino escolar de cada uno pudiera reducirse a un número. Caminé hasta el tablero con calma, todavía apoyándome un poco en el bastón. Mauro iba detrás, sorbiendo su eterno café de máquina barata. ¿Y? ¿Confiado? Preguntó con su típica sonrisa ladeada. No lo sabré hasta que lo vea. ¡Qué nervios! Pareces tan tranquilo que me molesta. Gracias, me esfuerzo. Me acerqué al primer puesto. Ahí estaba, 1, Kai Nakano, 498, 500. Fruncí levemente el ceño, luego solté una palabra que fue más un suspiro resignado que otra cosa. Rayos. Mauro se acomodó las gafas imaginarias que no usaba y me miró de lado. ¿Rayos? ¿Otra vez? Eso significa que no voy a pasar desapercibido. ¿Y cuando pensabas hacerlo, con ese i de computadora y cara de ya vi todo esto antes?
Él soltó una risa, y yo simplemente seguí observando el número al lado de mi nombre, como si me hubiera condenado sin querer. Unos pasos más atrás, entre los estudiantes que revisaban con discreción los resultados, una chica de cabello largo y oscuro se detuvo con expresión neutra. Yukino cita. No necesitó mirar 2 veces el primer nombre, sus ojos fríos se mantuvieron fijos en él. 498 Kai Nakano. Nunca había escuchado ese nombre, no es de mi generación, tampoco es de mi clase previa. Transferido. Repetidor. No dice que tiene 16 años. Sus pensamientos eran tan meticulosos como su uniforme, planchado hasta el último pliegue. ¿Quién obtiene 498 en el examen de ingreso? El promedio general no supera los 420 puntos. Este tipo de estudio como un proceso no es normal. Levantó levemente una ceja. TCH, espero que no sea otro ego inflado que cree que por tener buena memoria puede hablar de superioridad intelectual. Desvió la mirada solo un momento y alcanzó a ver, desde lejos, a un chico alejarse del tablón con un bastón ortopédico. Cabello ligeramente desordenado, mirada inexpresiva, y al lado suyo un adulto bebiendo café, que soltaba comentarios con tono cómico. ¿Será ese? Difícil saberlo con seguridad. Yukino suspiró internamente, cruzando los brazos con elegancia. Tendré que observarlo en el nuevo curso. Espero que no sea otro decepcionante intento de competencia. Y sin decir palabra, se giró y se alejó entre los murmullos, mientras el nombre de Kai Nakano ya quedaba impreso en su memoria. Dime que no hiciste trampa. Bromeó Mauro, por favor. Si hubiera hecho trampa, habría sacado los 500. Mauro me miró con una mezcla de orgullo y resignación. Eres un desastre brillante. Vamos, te invito a algo, pero esta vez tú pagas. No era una invitación. Sí, pero no tengo dinero. Vamos. Y así, con un suspiro más, di el primer paso hacia una nueva vida en Soubou High. Sin saber que, desde ese momento, ya había alguien que empezaba a analizarme a la distancia. La habitación que Mauro me había ofrecido era pequeña, pero acogedora. Una cama simple, un escritorio junto a la ventana y un armario apenas suficiente para unas cuantas mudas de ropa. Aún así, era más de lo que necesitaba. Lo único que realmente requería era espacio y silencio sobre el escritorio. Las herramientas estaban perfectamente alineadas. Nada extravagante. Un pequeño set de destornilladores, piezas recicladas de una impresora rota, una vieja laptop que Mauro me consiguió de la clínica, y un par de materiales que conseguí online, usando una identidad que no revelaré por razones legales. Me senté con la pierna herida extendida, observando los esquemas que había estado dibujando desde que salí del hospital. Una férula ortopédica normal es inútil. No ofrece ni estabilidad ni eficiencia en el movimiento. Dije eso en voz baja mientras ajustaba la tensión de uno de los servomotores. Lo que estaba construyendo no era solo un soporte. Era una asistencia electromecánica ajustable, diseñada para absorber impacto, aligerar el peso y adaptarse a los movimientos con sensores rudimentarios. Nada tan avanzado como un exoesqueleto de combate, claro. Pero para caminar sin parecer un anciano, era suficiente. Conecté el primer actuador al marco de aleación liviana y lo fijé con precisión quirúrgica. Luego conecté los sensores de presión. Si esto no explota, me aplaudiré internamente. Encendí el sistema. Un leve zumbido eléctrico vibró en la habitación, como si algo hubiera cobrado vida. El soporte se ajustó automáticamente a mi pierna, y al ponerme de pie lo sentí estabilidad, flexibilidad y, sobre todo, libertad. Caminé unos pasos. Todavía dolía un poco, pero el sistema absorbía la tensión de forma mucho más eficiente. Ajusté la calibración desde un pequeño control manual escondido en el bolsillo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Kai. ¿No te dije que no caminaras tan pronto sin? ¿Qué demonios es eso? Mauro se quedó congelado en la entrada, con una bolsa de pan en la mano. Es un soporte ortopédico mejorado. ¿De qué clase de película de ciencia ficción saliste, niño? De la que se queda sin presupuesto, pero aún así construye algo funcional. Mauro me miró de arriba abajo, luego dejó escapar un largo suspiro. Voy a necesitar más café para lidiar contigo. ¿No podías usar un bastón como una persona normal? Puedo, pero no quiero. Además, esto está diseñado para mejorar. Puedo añadir una mejora hidráulica cuando consiga un poco de fluido conductivo. ¿Fluido qué? Lo ignoré mientras hacía otra caminata de prueba. El soporte funcionaba incluso mejor de lo que había esperado.
¿Sabes qué significa esto, verdad? Dijo Mauro, señalándome. En cuanto alguien más vea eso, vas a llamar la atención, no si lo cubro con un pantalón largo y camino normal, eres un adolescente con cerebro de ingeniero loco. Me vas a hacer envejecer el doble, entonces es una buena cosa que seas médico. Puedes recetarte algo. Mauro me lanzó la bolsa de pan directo al pecho. La atrapé sin problemas. Come algo. Tienes cerebro, pero si te desmayas por desnutrición te voy a lanzar por la ventana, anotado. Mientras me sentaba de nuevo, haciendo algunos ajustes finales, una sola palabra cruzó por mi mente: progreso. No necesitaba armaduras, ni tecnología de punta, ni una IA parlante, todavía. Solo necesitaba avanzar. Paso a paso. Pieza a pieza. Y con eso, el primer paso estaba dado. 只要